Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Parte 5 de comentarios sobre texto raíz para el Mahamudra por Chenshab Serkon Rinpoche. Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com. Mahamudra. Diferentes presentaciones de la vacuidad. La visión de la vacuidad en los 4 sistemas filosóficos budistas. En cuanto a cómo reconocer la naturaleza de la mente, los maestros de las diferentes tradiciones Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelupa han discutido y presentado varios métodos. Pero si realmente llegas a la esencia de lo que todos están hablando, te lleva al punto de que la naturaleza de la mente es la vacuidad. En otras palabras, por naturaleza, hay una ausencia total de existencia encontrable, la cual es una forma fantasiosa e imposible de existir. Y, por lo tanto, es necesario obtener el darse cuenta que discrimina, con el que comprendes que no existe tal cosa como una existencia encontrable. Cuando hablas de la vacuidad en general, la ausencia de todas las formas fantasiosas e imposibles de existir, hay muchas maneras diferentes de expresar y presentar cuáles son estas formas fantasiosas e imposibles. Las 4 escuelas de principios filosóficos budistas afirman la ausencia de formas imposibles de existencia, la vacuidad. Sin embargo, aunque todos afirman alguna forma de ausencia de formas imposibles de existir, es solo en las escuelas más sofisticadas, Chittamatra y Madhyamaka, que afirman una ausencia de formas fantasiosas e imposibles de existir con respecto a los fenómenos en general. Las escuelas inferiores no lo afirman con respecto a los fenómenos generales. Aunque en la escuela Chittamatra afirman, con respecto a los fenómenos, que hay una ausencia de cierto tipo de forma fantasiosa e imposible de existir, aún afirman que las cosas existen de forma verdadera y no imputada. En la rama esvatántrica de los Madhyamikas, afirman que hay una ausencia de formas fantasiosas e imposibles de existir, y dicen que una de esas formas es que las cosas existen de manera verdadera y no imputada. Entonces dicen que eso es imposible, que nada existe así, pero aún afirman que las cosas existen de manera inherente y encontrable, por lo que afirman una existencia encontrable, pero refutan la existencia no imputada. En la escuela prasángica, cuando afirman la ausencia de formas imposibles de existir, incluyen en esa categoría la existencia inherente encontrable, sosteniendo que esta también es una forma fantasiosa de existir y que no existe tal cosa. Hay una vacuidad de eso, una ausencia total de eso. Pero tanto la esvatántrica como la prasángica son escuelas Madhyamaka, en el sentido de que ambas comparten la afirmación de que no existe tal cosa como la existencia verdadera no imputada. Ambos afirman que esta es una forma de existir fantasiosa e imposible y que hay una ausencia total de ella. Pregunta: ¿podría explicar no imputada? Eso vendrá. Pero primero se deben establecer las bases y la estructura de la discusión. Aunque los 2 tipos de escuelas Madhyamaka, esvatántrica y prasángica, están de acuerdo en que no existe tal cosa como la existencia verdadera no imputada, todas las escuelas inferiores, desde el Chittamatra hacia abajo, dicen que existe tal cosa, que no es una forma fantasiosa e imposible de existir, sino que las cosas realmente existen de forma verdadera y no imputada. Por lo tanto, las escuelas Chittamatra e inferiores se conocen como las escuelas que afirman fenómenos verdaderos, en términos de que todos están de acuerdo en que las cosas existen de manera verdadera y no imputada. Pero a pesar de que todas estas escuelas inferiores y menos sofisticadas afirman la existencia verdadera no imputada, las formas en que la afirman y la forma en que la entienden son bastante diferentes. Tienen que entender qué tipo de aseveración se hace en cada una de estas escuelas con respecto a lo que son convencionalmente o relativamente las cosas verdaderas y las cosas verdaderas últimas. En la primera escuela, Vaibhashika, que es la forma más burda de ver las cosas, dirían que las cosas relativamente verdaderas son cosas que cuando se rompen, la mente ya no puede captarlas o tomarlas como las cosas que originalmente eran. Lo diré nuevamente. Cuando rompes un objeto, si la mente ya no puede tomarlo de la forma en que era originalmente, entonces esa cosa es solo un fenómeno relativamente verdadero. Como por ejemplo, si tuviéramos que romper este vaso aquí, entonces tendríamos todos los pequeños pedazos y fragmentos, y la mente ya no percibiría el vaso, porque ya no puede percibirlo como un vaso.
O si tuviéramos un trozo de tela y lo despedazáramos o lo rasgáramos, entonces la mente ya no podría verlo como la tela que era originalmente. Solo vería los pequeños hilos de la misma. Así que todas estas cosas son relativamente verdaderas, que cuando se rompen o se desarman, tu mente ya no puede percibirlas como eran originalmente. Las cosas que no son así son cosas verdaderas últimas. Por ejemplo, si piensas en la forma en general, cuando desarmas una forma, las piezas siguen siendo formas. No importa qué tan pequeña la dividas, la mente aún la verá como una forma, tal como la vio originalmente como una forma. Lo mismo, por ejemplo, con la sensación en general. Sin importar cuánto analices la sensación, incluso hasta los momentos más pequeños siguen siendo una sensación, y la mente aún la experimentaría como una sensación. Estas son, por lo tanto, cosas verdaderas últimas según la escuela vaibhashika, mientras que las cosas relativamente verdaderas serían como el vaso o el trozo de tela, que al desarmarlos, la mente ya no los vería en la misma categoría que antes. El siguiente nivel superior de sofisticación está representado por la escuela sautrántica. Dicen que los fenómenos impermanentes, regulares, o los fenómenos cambiantes, no estáticos, son fenómenos objetivos reales, y estas cosas objetivamente reales son fenómenos verdaderos últimos, que estas cosas objetivas alrededor, que cambian todo el tiempo, son un nivel de realidad verdadero último. Y lo que es relativamente verdadero o convencionalmente verdadero son las entidades metafísicas o las abstracciones estáticas. En otras palabras, cuando piensas en cosas abstractas en general o en algo de ámbito metafísico, todo esto es sólo relativo o convencionalmente verdadero, mientras que las cosas concretas objetivas son en última instancia verdaderas. Así que ese es el siguiente nivel de sofisticación, la posición sautrántica. En la escuela Chittamatra, la escuela de solo mente, el siguiente nivel de sofisticación, dividen los fenómenos en tres categorías. Primero tienen fenómenos dependientes o impulsados por otros, cosas que están influenciadas por otras fuerzas. Estas son cosas que son impermanentes, no estáticas y cambiantes. Luego tienes los fenómenos completamente establecidos que se refieren a la vacuidad misma. Finalmente tienes los fenómenos totalmente imaginarios, que son todas las demás abstracciones estáticas y estas son totalmente imaginarias. Entonces están los fenómenos impulsados por otros, que son cosas que cambian, fenómenos completamente establecidos, que se refieren a la vacuidad, y luego fenómenos totalmente imaginarios o totalmente conceptuales que se refieren a todas las demás abstracciones estáticas. De acuerdo con esta escuela, todos los fenómenos dependientes y completamente establecidos existen de forma verdadera y no imputada, y por lo tanto son en última instancia reales, es decir, son el último nivel de verdad, fenómenos verdaderos últimos. Mientras que los fenómenos totalmente conceptuales carecen de existencia verdadera no imputada, es decir, solo existen por imputación, son totalmente conceptuales, son solo una imputación mental, y por lo tanto no son cosas verdaderas últimas, no son la realidad última, sino solo convencionalismos o verdad relativa. Así que esta es la forma en que lo afirman. Es más seguro decir eso. Dado que hay muchas subdivisiones dentro del Chittamatra, es mejor dejar la declaración como que dicen que los fenómenos dependientes y completamente establecidos tienen una existencia verdadera no imputada, mientras que los fenómenos totalmente conceptuales carecen de existencia verdadera no imputada. Son sólo conceptuales e imputados. Si realmente continúas al siguiente paso de hacer la equivalencia de términos, de que el primero de estos es un fenómeno verdadero último y los otros son sólo convencionalidades o relativamente verdaderos, entonces se vuelve bastante complicado, porque algunas de las subescuelas tienen diferentes afirmaciones sobre este punto. Así que esa fue solo una especie de declaración general en términos de ese último nivel de equivalencia, mientras que la primera declaración cubre todas las subdivisiones. La razón por la cual los Chittamatrins afirman que los fenómenos dependientes tienen una existencia verdadera no imputada es que estos surgen de causas y circunstancias, y debido a que realmente surgen, no son meras imputaciones mentales, sino que son fenómenos verdaderos no imputados. Esa es la razón por la que los fenómenos dependientes existen de forma verdadera y no imputada.
La razón por la cual los fenómenos completamente establecidos, a saber, la vacuidad, tienen una existencia verdadera no imputada, es porque es lo que percibe un ser altamente realizado, un arya, en un estado de absorción total. Los seres altamente realizados o aryas, cuando se encuentran en un estado de absorción total o concentración unipuntual, perciben la vacuidad, una ausencia total de formas fantasiosas e imposibles de existir. Dado que este es un objeto que para esa conciencia es verdadero, por lo tanto no es solo algo imputado. Es un fenómeno verdadero y no imputado. Esa es la razón por la que afirman eso. Si quieren profundizar un poco en la complicación aquí, las razones que se acaban de exponer, a saber, que los fenómenos dependientes existen de forma verdadera y no imputada, porque surgen de causas y circunstancias, y los fenómenos completamente establecidos existen de forma verdadera y no imputada, porque son percibidos por la absorción total de un ser realizado, estas son explicaciones desde la perspectiva de decir que estas cosas existen como una cosa u otra. Es una afirmación positiva sobre ellos. Sin embargo, también verán en otros textos descripciones de estos desde el punto de vista opuesto, en los que dirán que dado que los fenómenos dependientes no surgen de sí mismos, sino que surgen con base a otras cosas o con base a causas y condiciones, por lo tanto no son verdaderas en sí mismas. Entonces aquí hay una afirmación negativa sobre ellos en términos de si son verdaderos o no, y aquí está hablando desde un punto de vista completamente diferente. Afirma que los fenómenos no son verdaderos en sí mismos, es decir, que provienen de otras cosas, no surgen por sí mismos. Además, cuando se habla de fenómenos completamente establecidos, dado que los fenómenos completamente establecidos son la vacuidad, y la vacuidad no se establece como una naturaleza concreta de nada porque no es algo concreto, por lo tanto, también hay una afirmación negativa con respecto a la vacuidad, diciendo que no es una verdadera cosa concreta. Entonces, en diferentes textos encontrarán diferentes tipos de declaraciones sobre estos distintos tipos de fenómenos. No deberían confundirse con ellas, porque hablan desde diferentes puntos de vista y enfatizan diversos aspectos en la discusión. Por eso es un tema muy complicado con respecto a la Chittamatra. La escuela solamente se vuelve complicado. En la escuela svatántrica del Madhyamaka, que es el siguiente nivel, cuando hablan de la existencia verdadera no imputada, se define como... Bueno, hay una serie de negativos en la oración, por lo que no va a salir en inglés muy fácil. Dice que algo que existe de forma verdadera y no imputada no sería algo que surge en una mente no afectada o no lastimada. Ahora analicemos eso porque no está claro en inglés. Tienes un tipo de mente que puede verse afectada por diferentes defectos, como ver las cosas amarillas debido a la ictericia y otros tipos de defectos. Ahora, lo que necesitas es que las cosas surjan ante una mente que no esté afectada por ningún defecto, una mente no afectada. Los Madhyamika Svatántrika dicen que algo que no surgiría en una mente no afectada es algo que existiría de forma verdadera y no imputada. Lo siento, así es como se expresa, con 2 o 3 negativos en la oración. Y si lo descifraran y lo pusieran en sentido positivo, no cumpliría con la definición, así que hay que decirlo con los negativos. De esta manera, dicen que no existe tal cosa como la existencia no imputada, porque estas cosas no serían cosas que surgirían en una mente no afectada por defectos. Dicen que tales cosas, por lo tanto, no existen en absoluto, aunque afirman que las cosas existen de manera inherente y encontrable. Así que lo que dicen que no surgiría es con respecto a una mente defectuosa. Si lo expresamos así, eliminamos al menos un negativo de la oración. Las cosas que no surgirían ante una mente no defectuosa serían existencia verdadera no imputada, cosas que existirían de forma verdadera y no imputada. Entonces, eso es todo lo que afirman que no surgiría ante una mente no defectuosa. Pero no van más allá y dicen que las cosas inherentemente encontrables tampoco surgirían ante una mente no defectuosa o no dañada. Eso solo iría en el siguiente paso de sofisticación hasta los prasángika que afirman eso. En la escuela svatántrica dicen que nada puede existir de forma verdadera y no imputada, que hay una total ausencia o vacuidad de eso. Los prasángika estarían de acuerdo, pero van un paso más allá y refutan más que los svatántrica. Los svatántrica, como se acaba de decir, afirman que nada existe de manera verdadera y no imputada. Sin embargo, dicen que todo se puede encontrar, aunque no exista de manera verdadera y no imputada.
Los Prasangika dicen que además del hecho de que no existe de forma verdadera y no imputada, tampoco existen de manera inherente y encontrable. Así que hay una ausencia total de ese tipo de existencia, y eso es lo que afirman como vacuidad. Y lo afirman con respecto a personas o individuos, así como con respecto a cualquier fenómeno. Afirman que las personas carecen de una identidad inherente que se pueda encontrar, y del mismo modo, todos los fenómenos también carecen de ella. Nada tiene una existencia inherente que se pueda encontrar. Para los Prasangika, si algo existiera de forma verdadera y no imputada, también existiría de manera inherente y encontrable. Por lo tanto, al afirmar que las cosas carecen de una existencia verdadera no imputada, quieren decir que también carecen de una existencia inherente que se pueda encontrar. Así que estaban preguntando qué significa la existencia verdadera no imputada. Para los Prasangika significa no solo existencia verdadera y no imputada en general, la forma en que los Svatántrika la aceptan, sino que también entienden que significa inherentemente encontrable. Como pueden ver, el término es diferente de los Svatántrika porque incluyen dentro del término existencia verdadera no imputada la implicación de esto, que es que si algo existiera de manera verdadera y no imputada, también tendría que ser encontrable. Así que, ¿eso responde a tu pregunta? Pregunta: ¿qué significa imputar? Respuesta: imputar es que la mente llama a algo. Por ejemplo, tienes esta colección de pedazos de papel y líneas negras y le imputas o etiquetas sobre él la palabra libro. Es un libro. Imputar es una acción de la mente de llamar a algo algo. Pregunta: no entendí correctamente la escuela Chittamatra, pero ¿afirman que los fenómenos totalmente conceptuales existen inherentemente por su propia creación, no a través de causas y condiciones? Estás confundiendo dos cosas, esas son mutuamente excluyentes. Las cosas pueden ser totalmente no existentes o existentes. Si existen, entonces son estáticas o no estáticas, lo que generalmente se traduce como permanentes o impermanentes, pero eso es engañoso. Entonces, estáticas o no estáticas. Ahora, dentro de estas dos categorías, estáticas y no estáticas, los fenómenos dependientes son todos no estáticos. Todos son fenómenos cambiantes. Los fenómenos totalmente establecidos son estáticos y son vacuidad. La vacuidad es una abstracción estática. Los fenómenos totalmente conceptuales son todos aquellos fenómenos estáticos distintos de la vacuidad. Entonces, los fenómenos totalmente establecidos y los fenómenos totalmente conceptuales pertenecen a esta única categoría. Son estáticos, son no condicionados, no se ven afectados por causas y circunstancias. Dentro de este esquema de división, dicen que en primer lugar, todas las cosas existentes tienen existencia inherente encontrable. Si algo es totalmente no existente, entonces no tiene una existencia inherente que se pueda encontrar. Entonces, tanto los fenómenos estáticos como los no estáticos tienen una existencia inherente que se puede encontrar. Existen, puedes encontrarlos, puedes señalarlos. Cuando hablas de fenómenos dependientes y fenómenos completamente establecidos, es decir, fenómenos cambiantes no estáticos y vacuidades estáticas, estos tienen una existencia verdadera no imputada, mientras que los fenómenos estáticos totalmente conceptuales carecen de eso. Son solo imputados, por lo que todos los fenómenos totalmente conceptuales carecen de existencia verdadera no imputada. Ahora bien, la categoría de los fenómenos totalmente conceptuales se divide en dos. Están los fenómenos totalmente conceptuales que existen y los fenómenos totalmente conceptuales que no existen en absoluto. Esos fenómenos totalmente conceptuales que existen son inherentemente encontrables, pero no son existentes de forma verdadera y no imputada. Mientras que los fenómenos totalmente conceptuales, que son totalmente no existentes, no se pueden encontrar en absoluto porque no existen. Bien, ¿lo tienes? Si deseas aumentar la complicación, pueden preguntar: ¿qué quieren decir con vacuidad? ¿Y qué quieren decir con estos totalmente conceptuales que no existen? En el sistema Chittamatra se tienen dos tipos de vacuidad o formas fantasiosas e imposibles de existir que no existen en absoluto. El primero es algo que puede establecerse mediante una percepción sensorial no conceptual, y es, a saber, la vacuidad de los fenómenos dependientes.
Según la escuela Chittamatra, la conciencia de los objetos y los objetos de los que son conscientes provienen de una y la misma fuente natal. Es decir, ambos provienen de la misma semilla o tendencia. Es una semilla kármica, tanto para el objeto como para la conciencia de ese objeto en el mismo momento de la cognición. Imaginar que no provienen de la misma fuente natal es una forma de existencia fantasiosa e imposible, y los fenómenos no estáticos, los fenómenos cambiantes, están totalmente desprovistos de existir de esa manera. Pregunta: ¿fenómenos no estáticos? Respuesta: quiere decir cosas que cambian. Ahora, el objeto y la conciencia de ese objeto están desprovistos de existir como si no provinieran de la misma fuente inmediata, por lo que se complica. Ese es un tipo de vacuidad, y esa vacuidad es un fenómeno completamente establecido, es algo que se puede encontrar. Ahora bien, la vacuidad es algo que refuta algo, y tendría que refutar algo que es una forma de existencia imaginaria, fantasiosa e imposible. Una forma imaginaria fantasiosa sería que provengan de diferentes fuentes inmediatas, y ese sería un ejemplo de un fenómeno totalmente conceptual que no existe en absoluto. Pregunta: ¿por qué en realidad provienen de la misma fuente? Respuesta: sí, porque en realidad provienen de la misma fuente. Entonces, existir como proveniente de diferentes fuentes natales no solo sería totalmente imaginario, totalmente conceptual, sino que tampoco existe en absoluto, y por lo tanto sería un ejemplo de fenómeno totalmente conceptual que es no existente, que carece tanto de existencia verdadera como de existencia inherente encontrable. Se dice que este primer tipo de vacuidad afirmado en el sistema Chittamatra que acabamos de describir es el punto de vista que se basa en la percepción sensorial no conceptual. Podrías ver que el objeto y la consciencia de ese objeto provienen de la misma fuente natal y están desprovistos de provenir de diferentes fuentes natales. Así que ese es el primer tipo de vacuidad. Se habla del segundo tipo de vacuidad en términos de la visión de la realidad que se basa en la cognición conceptual, o se habla en términos de conciencia mental conceptual, porque la percepción sensorial es no conceptual. Entonces, el primero se refiere a tus percepciones sensoriales de las cosas, de la conciencia y del objeto que se percibe, ambos desprovistos de provenir de diferentes fuentes inmediatas. El segundo se refiere a la conciencia mental conceptual en términos de varias formas de cosas y los nombres de las cosas. Con respecto a los nombres de las cosas, digamos que llamas a esto el centro Milarepa o lo llamas la sala de meditación. Están las palabras sala de meditación y está a lo que se refieren las palabras, es decir, la base sobre la cual colocas las palabras sala de meditación y lo llamas de alguna manera con esas palabras, con ese nombre. Ahora bien, esa base está desprovista de existir de forma verdadera y no imputada. En otras palabras, si la base para llamar a algo con un nombre existiera de forma verdadera y no imputada, entonces cuando llamas a este edificio una sala de meditación, un edificio y un granero, estos tres nombres se estarían refiriendo a tres cosas diferentes. Si tuvieras a dos personas llamadas John, entonces el nombre John en ambos casos tendría que referirse a la misma persona. Es el mismo nombre, no podía referirse a dos personas diferentes. El hecho de que puedas tener tres nombres para este edificio y todos se refieren a lo mismo, y el hecho de que puedas tener dos personas llamadas por el mismo nombre y no se refieran a la misma persona sino a personas diferentes, significa que las cosas a las que se refieren los nombres no existen de forma verdadera y no imputada. Así que ese es el segundo tipo de vacuidad, que es la vacuidad relacionada con el nombre de las cosas o la vacuidad relacionada con la cognición mental conceptual. Que la base para los nombres de las cosas existiera de forma verdadera y no imputada sería un fenómeno totalmente conceptual que no existe en absoluto. El doctor Berzin dice: Rinpoché se ríe porque mientras yo traducía su explicación, todos asentían con la cabeza como si realmente entendieran de lo que estaba hablando. Transcripción de un seminario, Centro Milarepa, Barnet, Vermont, Estados Unidos, agosto de 1982. Traducido por Alexander Berzin, editado por Lucy Costa y Alexander Berzin. Narrado por Cristina Ingrid B. Gracias por escuchar. Puedes encontrar la siguiente parte de este audio llamado Mahamudra, Meditación sobre la naturaleza vacua de la mente.